Hola, guapérrimos. Bienvenidos a este especial de Nigromantes Literarios. Primero me gustaría decir algo y es que hace 2 semanas, cuando emitimos las recomendaciones de epidemias, mi querido Naviru Shorno notificó que ese sería el último programa y nos han llegado multitud de mensajes en los que nos decían que era una pena que fuera el final del podcast. También hubo quien se preocupó por nosotros, por nuestra salud, e incluso hubo un poco de salseo, porque se pensaban que había habido algún problema entre Navi y yo. Y quiero decir que nada más lejos, mi relación con él está perfecta, como siempre. Nuestra salud también, gracias a Dios. Creo que debería explicar que quien tiene problemas para grabar actualmente soy yo y que se debe no a una desidia repentina, sino a problemas familiares que me exigen estar lejos de casa y por consiguiente no dispongo de mi equipo para grabar ni de la tranquilidad necesaria para preparar los contenidos del programa. De hecho, estoy grabando esto con el móvil y no sé qué calidad de sonido tendrá. Espero que sepan disculparme si hay algún problemilla con el audio, pero sentía que debía dar algunas explicaciones. No sabemos cuándo volveremos, pero nuestra intención es regresar para hablar de libros, que es lo que más nos gusta en esta vida, y tengan claro que en el momento en que las cosas vuelvan a su cauce, pues aquí nos tendrán. Bien, después de esta retahíla, les cuento que tenemos previsto hacer algunos repasos de cosillas que hemos vivido en este podcast. Haremos recopilaciones, recordaremos momentos emocionantes, divertidos, entrevistas muy jugosas y como somos unos inconscientes, vamos a lanzarnos con la joya de la corona, el especial en el que analizamos el Quijote de nuestro querido Cervantes. Lógicamente será solo un resumen con lo más curioso y si quieren escuchar el programa completo pueden buscarlo en nuestros canales en la primera temporada, programa 20. A propósito, es de nuestros programas más escuchados, contamos con miles de visitas y eso siempre nos llena de entusiasmo. Gracias a todos por seguirnos, por apoyarnos, por compartir con nosotros tantas cosas y en fin, allá va nuestro especial de recuerdos de Don Quijote de la Mancha. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Queridos nigromantes literarios, ha llegado el tan ansiado día. Hoy hablaremos del hidalgo más famoso de la literatura, que curiosamente también es el protagonista del libro más vendido de la historia y que a lo largo de los siglos pues, se ha ido consolidando como una de las obras de ficción más destacadas e importantes de la literatura universal. El libro es, como ya sabrán a estas alturas, Don Quijote de la Mancha, producto de la mano del escritor español Miguel de Cervantes. Naviru Shorno, mi Jaimito particular, cuéntame cómo estás. ¿Te has terminado el libro, no? Me he terminado el libro, in extremis, lo acabé. Bueno, pero eso es muy español también, ¿no? Lo de Sí, acabar las sí, cosas así. a lo español, por supuesto. Yo decía antes que Don Quijote de la Mancha fue escrito por la mano de Cervantes y muchos van a creer que ha tenido un humor un poco negro al hacerlo, porque siempre se ha dicho que a este autor le faltaba un brazo, pero lo cierto es que no era manco, o sea, tenía un brazo inutilizado porque en la batalla de Lepanto sufrió varias heridas y a raíz de eso perdió la movilidad. Lo que pasa es que en la época ser manco no solo era que te faltara un brazo, sino que no pudieras hacer uso de este. De ahí la confusión. De todos modos, no quiero adelantarme con las curiosidades concentradas Sí, alrededor porque de este escritor. no sabía esto que estás explicando. Sí, bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y el programa de hoy promete ser uno de esos especiales intensos. Así que, amigo, menudo embolado este. ¿Qué podemos decir del Quijote que nos haya comentado ya, no? Pero si te parece podemos empezar por un resumen. Sí, podemos empezar con un resumen. Y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. Exacto. A ver, bueno, antes de ello, para los que no sepan nada del Quijote, en muy pocas palabras podría decirse que es como el Scary Movie de la época, ¿vale? Es decir, Scary Movie cuando salió se mofaba de las películas más terroríficas de los últimos años, pues bien, en la antigüedad, el ilustre, excelentísimo, notable, bienaventurado Don Cervantes hizo lo mismo entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, porque digamos que por aquella época, para quien no lo sepa, algunos de los libros más vendidos en el cortijo del libro estaban relacionados con las aventuras caballerescas, protagonizadas, por supuesto, por hidalgos apuestos, nobles, audaces, con mucho honor, hasta que llegó, digamos, este antihéroe Don Quijote y revolucionó el género, desmitificando este tipo de libros.
que digamos que esto era debido porque Cervantes veía tales obras como un poco disparatadas, inverosímiles y escritas con un estilo un poco falso, y él pues por eso escribió este libro de esta forma. Que también, esto lo he descubierto hace poco, que el libro iba a ser mucho más corto de lo que realmente fue. Que esto es algo también muy, muy curioso. Y bueno, he explicado esto, ahora sí, si quieres, vamos con un pequeño resumen que tengo. Muy bien. Y vamos a ver, pues bueno, pues a ver, me preparo mentalmente. La historia empieza con un señor escuchimizado que se llama Alonso Quijano, que tiene 50 años y es muy fan de los libros de caballerías. Un día decide que él va a ser un caballero. ¿Por qué? Pues porque de tanto leer este tipo de libros cargados de aventura, él quiere vivir las mismas hazañas. ¿Qué necesito para ser el mejor caballero de la historia?, se pregunta Alonso. Claro, lo primero es cambiarse de nombre, obvio. Es lo más importante en un caballero. Por lo tanto, se cambia el nombre y se hace llamar Don Quijote de la Mancha. Que, por cierto, este nombre digamos que lo roba de una novela que se llama Amadís de Gaula, considerada una obra maestra en la literatura medieval. Por lo tanto, Saray, si quieres, apúntate este nombre en la lista, te lo lees y ya me cuentas. ¿Sabes? Ya te lo cuento yo, ¿no? Muy bien. Exacto. ¿Qué más necesita un caballero? Pues un caballero necesita un caballo con un nombre potente. Don Quijote de la Mancha, cuenta con un caballo muy viejo, que está, digamos, en las últimas, y decide nombrarle Rocinante. Lo siguiente es conseguir armas. Resulta que su bisabuelo tiene unas armas, por lo que esas mismas le sirven. Se hace con ella y las limpia y las afila y se pregunta: ¿qué más necesita un buen caballero? Pues por supuesto, una dama. Como Don Quijote no conoce a ninguna damisela, digamos que se inventa a Dulcinea del Toboso, una mujer de la que acaba totalmente enamorado, y esta, por supuesto, también le ama a él. Y aquí hago un paréntesis en este resumen, porque decir que Don Quijote necesita una dama porque la necesita para dedicarle todos sus triunfos. Es decir, los caballeros en la época, cuando hacían sus triunfos, pues se lo dedicaban a una dama, ¿no? Y es por esto que Don Quijote pues necesita una. Cuando ya tiene todo esto, le falta que le nombren caballero, por lo que llega a una venta que confunde con un castillo y le pide al posadero que lo arme. Este, que ya ve que a Don Quijote pues se le va un poquito la pinza, le sigue la corriente para sacarle unas perrillas y le dice que vale, que se ponga a velar sus armas toda la noche en la capilla, y Don Quijote lo hace, pero ¿qué pasa? Que es que no hay capilla, porque la están construyendo, ¿no?, le dice el buen hombre. Por lo que Don Quijote acaba en el patio velando las armas. ¿Qué pasa entonces? Que el posadero le dice a los hombres que le roben las armas porque el viejo está un poco brillado. Cuando esto empieza a ocurrir, pues bueno, pues Don Quijote se vuelve loco y empiezan a destrozarlo todo, y al final el posadero lo arma caballero a la vieja usanza, que esto lo hemos visto en muchas películas medievales, cuando con la espada le toca los hombros, y le dice: venga, ya eres caballero, pírate, déjame tranquilo. Y digamos que aquí es como empieza la historia, es decir, tenemos un señor demente de 50 años que la lía parda continuamente allá por donde va, porque es que, por ejemplo, se encuentra con unos mercaderes y les dice: a que Dulcinea es la mujer más guapa y lista del mundo mundial. Y claro, estos que no saben de quién habla, pues se ríen de él y le dicen que Dulcinea es una mujer manca y tuerta. ¿Qué pasa? Que se pelean y le propinan una paliza a Don Quijote que lo dejan fino filipino. Total, que lo recogen, lo llevan a casa y allí están por su sobrina, el ama de llave, el barbero y el cura, que están muy preocupados con la salida de nuestro loco protagonista. ¿Qué hacen sus allegados para poner remedio pues, a tal problema? Pues deciden quemar casi todos los libros. Vuelvo a abrir paréntesis, porque algunos de los libros no son quemados, porque el cuarteto los considera que son libros muy buenos. Algunos de estos libros, que son muy buenos, que no se queman, son escritos por Cervantes. Y cuidado aquí, o sea, Cervantes promociona sus obras dentro de una obra. O sea, este hombre sabía mucho de marketing. Sí, y spam a tope, sí. Y fíjense que es la novela más vendida del mundo, o sea, que el hombre sabía lo que hacía, ¿no? Por así decirlo. Cierro paréntesis. Cuando Don Quijote despierta y pregunta por sus libros, le dicen que un mago los ha hecho desaparecer. Pensando que así, pues Don Quijote, al no ver libros, pues su locura caballeresca desaparecerá de la cabeza y se acabaron todas las tonterías. Pero ¿qué pasa cuando lo dejan solo? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Que sale de nuevo a buscar más aventura. Y es entonces, en el capítulo 7, porque Don Quijote tiene más de 100 capítulos, voy por el 7, luego sintetizo más. Se lee una tarde, ¿eh? Se lee en una tarde. Cuando se encuentra un labrador muy humilde que se llama Sancho Panza. Y Don Quijote le dice algo así: oye, Pimpín, necesito un escudero. Vente conmigo a recorrer el mundo y cuando terminemos te regalo una isla. Y Sancho Panza, que se lo cree, que claro,
A ver, aquí hay que decir que es un poco cateto el hombre, porque si están en La Mancha, ¿cómo le va a regalar una isla? Total, que los dos se van sin avisar a nadie, sin subir ningún post en Instagram, ni mandar ningún triste WhatsApp a los familiares, y se van a vivir aventura. La primera aventura que viven juntos es la más conocida, en la que Don Quijote ve unos molinos y se piensa que son gigantes, y se lanza por ellos. Y Sancho Panza ve que no son gigantes, que digo yo, que ahí es cuando se tendría que dar cuenta que su amo pues está un poquito colgado, pero no, le sigue la corriente durante esta aventura y durante muchas más. Por cierto, en la actualidad Don Quijote tendría muy mala fama, porque es un abusón. Y además es que hace bullying a todo el mundo. Es decir, se pelea con todo Quisqui. O sea, también con unos frailes que confunde con unos sacos de patata. Y lo peor de todo esto no es que Don Quijote esté grillado, no. Lo peor de todo esto es que Sancho Panza le sigue la corriente. O sea, por favor, Sanchito, es que no te das cuenta, chiquillo. Es que no ves en la de jaleo que te está metiendo este hombre. Y somos poco y parió la abuela, porque es que hasta Rocinante busca camorra. O sea, se acaba enamorando de una yegua que ve por el camino y decide ir a montarla, sin comprarle flores, ni pasto fresco, ni un cepillo de dientes. Y claro, unos 20 pastores le muelen a palos. Y Don Quijote y Sancho Panza, pues claro, van a ayudarle. Y venga, otra pelea más para la saca. Pero cuidado aquí, porque Don Quijote usa el coco y le dice a Sancho: yo, como soy un caballero y los pastores no, mi código de honor me impide pelearme con ellos, pero tú no eres un caballero, anda y peleate tú con los 20 pastores que yo te espero aquí sentado en una piedra. Y bueno, ¿qué más? Bueno, luego acaban en una posadera que confunden con un castillo y Don Quijote piensa que la hija de los posaderos está locamente enamorada de él, que claro, ya no nos sorprende, o sea, a estas alturas del libro, pues, a ver, si sabemos ya que la cabeza la hace... Total, que acaba metiéndose en la cama de la chica y esta a la vez está esperando otro hombre que acaba llegando y se encuentra a su amante con un viejo verde. ¿Qué pasa? Pues que se arma la marimorena otra vez. A la mañana siguiente se quiere ir sin pagar porque, claro, un caballero en un castillo es como un influencer en un hotel. Es decir, lo quiere todo por la patilla y la alfombra roja, por favor. Otro momento muy divertido es cuando Don Quijote crea el bálsamo mágico para curar heridas y que, bueno, se supone que cuando se lo toma pues se le cura todo ipso facto, ¿no? Cuando se lo toma, esto le produce vómitos y diversos macucos, pero cuando dice que está curado, pues claro, Sanchito dice, pues yo también lo quiero beber, porque mira cómo tengo la cara, como un cromo total. Sancho Panza se lo bebe, vomita y toda la pesca, pero sus heridas no se curan. Y claro, Don Quijote le dice, claro, es que es normal, porque es un bálsamo solo para caballeros. Y tú, Sancho Panza, eres un escudero. O sea, aquí tenemos un montón de salidas así. Tiene también otra aventura muy conocida, que es cuando Don Quijote se pelea con un rebaño de ovejas, porque piensa que son un ejército. Como siempre, acaban teniendo problemas. Esta vez con los pastores, que les tiran piedra y hasta le rompen una muela al pobre Don Quijote. Y es aquí cuando Sancho Panza le pone el mote del caballero de la triste figura y le comenta a Don Quijote: se acabó, es que no aguanto más tu desvarío, me estoy metiendo en muchos problemas. Pero nuestro hidalgo le dice que no está loco, son los encantadores los que juegan con mi mente y me hechizan, es que no te has dado cuenta. Y claro, Sancho Panza pasa por el aro y bueno, total, bueno, que sigue liándola ya por donde van, se pelean con un muerto, o sea, se pelean con un muerto. Y no es un zombie, no. Roban a un cura, se pelean también con un peluquero, pero donde más la lían es cuando se encuentran a un grupo de presos del rey y que van encadenados, ¿no? Y Don Quijote les pregunta: ¿por qué vais encadenados, no? Y bueno, él dice: pues yo no veo justo lo que os ha hecho el rey, y decide liberarlos. Entonces, bueno, le dice: id a Dulcinea del Toboso y le contáis quién os ha liberado. ¿Qué pasa? Que los presos, pues no, dicen, no lo vamos a hacer. Además, les apedrean, les saquean, les dejan casi semidesnudos. Encima, Don Quijote y Sancho Panza tienen que huir a Sierra Morena porque les persigue la Santa Hermandad por la que han liado. Y bueno, digamos que a partir de este momento de la historia es cuando Don Quijote, o sea, digamos que la historia de Don Quijote y Sancho Panza se va diluyendo y algunos capítulos están compuestos de leyendas y cuentos. Algunos son contados por otros personajes, como por ejemplo Cardenio, el cautivo o el capitán
Capitán Bedma o algo así, y de vez en cuando vamos retomando la historia central, que ya resumiendo mucho, para no extenderme más, pues solo diré que Don Quijote lo tenemos en Sierra Morena haciendo penitencia a lo Amadís de Gaula, que es uno de sus libros preferidos, que es un libro que existe en la realidad, y es decir, que lo encontramos en el monte rezando y liándola también con sus temas por ahí desvariando, y Sancho Panza se marcha a buscar a Dulcinea para entregarle una carta y contarle todas las desventuras vividas. En este capítulo, además, es cuando sabemos, bueno, digamos que Don Quijote le revela la verdadera identidad de Dulcinea del Toboso, que es Aldanza. Lorenzo, que si quieres más adelante ya hablamos de esto, pero bueno, total, que al final Sanchito acaba perdiendo la carta y bueno, se encuentra con el cura, con el barbero, le preguntan por su amo y tal y cual, Pascual, y bueno, pues digamos que así pasan más capítulos, luego vuelve, le dice a Don Quijote que Dulcinea del Toboso necesita verlo, que si ha roto la carta escrita por él, que si patatín, que si patatán, pero él dice que no va a ir a ver a Dulcinea porque todavía no es un caballero famoso y que solo quiere regresar cuando lo sea. Al final lo engañan para que se meta en una jaula y a través de esta treta pues le hacen regresar a su casa, ¿no? Aquí digamos que es donde acaba el primer tomo y empieza ya el segundo tomo, que es donde se inicia la tercera salida. Y ya resumiendo mucho, de verdad, lo prometo, nigromantes, digamos que aquí la cosa empieza a cambiar porque digamos que Don Quijote deja de engañarse a sí mismo, es decir, como que deja de estar, es más real y menos ideal, pero son los demás quien lo engañan y se burlan de él. Por ejemplo, el Camino de Aragón pues se aloja en un castillo, esta vez en uno de verdad, y los duques, conocedores de que a Don Quijote, pues bueno, está con una regadera, pues se burlan de él y montan un paripé nombrando a Sancho Panza gobernador de la ínsula Barataria. Y bueno, pues aquí, digamos, un poco. Luego van para Barcelona y ahí es donde concluye, digamos, las aventuras de nuestro ilustre hidalgo, porque primero participará en una batalla naval y luego acaba luchando contra el caballero de la Blanca Luna, que no es otro que un vecino suyo, que se disfraza y dice ser el enemigo mortal de nuestro héroe. Ambos batallan, Don Quijote sale vencido, que bueno, la verdad es que no es que gane muchas batallas, pero aquí sale vencido de verdad y es obligado a abandonar la caballería andante y regresar a un lugar de la Mancha, cuyo nombre imagino que todos os acordaréis a estas alturas. Y llegamos al final de este pequeñito resumen de un libro muy corto. Don Quijote regresa a su casa con sus familiares y vecinos y se los encuentra leyendo los libros que le robaron al principio de la historia. Que no, esto broma. Lo que sí es verdad es que Don Quijote recupera toda la cordura en los, digamos, casi al final, antes de morir, y pide perdón por todo el daño causado. Fin. Por favor, un aplauso para Naviru Giorno, hijo mío. De verdad, hoy te has ganado el pan. Yo no sé, pero con tantas tortas, más que un libro, esto parece una peli de Bud Spencer, tengo que decirlo. Pero, bueno, no sé, luego ya hablaremos de lo que me pareció ese final, ¿vale? Sí. Pero vamos a ir tramo por tramo, porque claro, cuando yo decía que este iba a ser un especial intenso, no lo decía porque sí. Bueno, este resumen, chicos, de verdad, o sea, me he quedado, vamos, voy a aplaudir. Yo voy a aplaudir yo, si luego tendremos que añadir los aplausos de rigor, ¿vale? He tenido que resumir 2 páginas en 2 párrafos porque me había grabado y estaba como 25 minutos hablando y digo, es que vamos a hacer un especial. Yo mañana tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Vale, bueno, pues muy bien, yo creo que esto ayuda bastante a todos los aimitos que no quieran leerse el libro, pues por eso, porque no tienen una tarde que dedicarle al libro. Se pueden escuchar. Eso sí, lo que me invento algunas cosas, o sea, ni postea en Instagram ni hay WhatsApp. Yo creo que esto no, espero que los estudiantes no lo pongan en el examen. Esperemos, sí. De hace 4 siglos, o sea, me toma algunas licencias, ¿sabes? Sí, bueno, en términos generales yo creo que el Quijote constituye una lección sobre lo bueno y lo malo de nosotros, de la especie humana, ¿no? Pero vamos, si quieres, o sea, yo me veo embalada. Si quieres ya empezamos con las opiniones personales. Sí. Porque claro, es imposible que me meta a analizar esto sin decirte lo que opino. Entonces, si quieres, yo inicio la ronda, ¿te parece? Bueno, tengo una relación rara con esta novela, ¿vale? Por un lado entiendo el ejercicio de reflexión que plantea Cervantes respecto a la condición humana con sus luces, sus sombras, pero por otro, sinceramente, no es un libro que me haya entusiasmado y creo que sobre todo ha sido porque el género en particular no me emociona, pero siento que después de leer tan buenas críticas donde se hablaba de este trabajo como una de las grandes joyas de la literatura universal, y ojo, lo es, sobre todo si lo miramos desde una perspectiva meramente técnica,
Pues no sé, yo me creé ciertas expectativas y más allá del lenguaje denso, que era algo con lo que yo ya contaba, por supuesto, me topé con las notas de autor y esto, sí, esto limitaba, no sé, hizo que no me involucrara debidamente en la historia, porque claro, uno entiende que las notas están para poner al lector en un contexto temporal. Estamos hablando de una novela escrita en el 1600 y obviamente hay miles de cosas, de expresiones, de costumbres de la época que escapan a la comprensión de alguien nacido en el siglo XX, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Si no lees las notas de autor, no. bueno, ese proceso de intentar entender cada acotación por parte de los editores, de empaparme del estilo, de apreciar también la prosa del autor, etcétera, me sacó bastante de la inmersión, ¿no? ¿Es un libro que me haya gustado? La respuesta fácil es no. Así de claro te lo digo. La respuesta algo más elaborada sería: no es una lectura de mi agrado, no tengo intención de repetirla, pero sí la considero necesaria y un elemento que enriquece el patrimonio cultural, no solo español, sino del mundo entero, ¿no? Si tuviera que destacar algo bueno, me centraría en las referencias que se hace todo el tiempo sobre las buenas costumbres, sobre perseguir los sueños, intentar ser mejor a pesar de lo que opinen otros o si el viento está a favor de uno, de la importancia de hacer las cosas bien aunque no nos convenga a título personal. Y quizá por eso el final me pareció un pelín ácido, ¿no? O sea, yo esperaba otra cosa totalmente distinta, Sí. lo cual no significa que Cervantes se equivocara en eso, ¿eh? Al contrario, el final es la representación de lo que es el mundo. Es lo que tiene que ser, o sea, es el final Sí. que no Y nos Alonso, guste. sí, y Alonso Quijano, porque en ese momento deja de ser de algún modo Don Quijote de la Mancha, ¿no? El caballero de la triste figura, pues siente que al no poder aferrarse a este estilo de vida que él tanto quiere practicar, ya no hay ningún motivo por el que seguir y decide que ahí se acaba todo, ¿no? A mí me deprimió ver que alguien ya en el siglo XVII daba por perdida a la sociedad con sus vaivenes emocionales, el interés personal por encima del interés común, el inevitable contacto con una realidad impuesta. No sé, me pareció triste saber que no hemos evolucionado tanto después de todo y lo de pedir perdón por los trastornos que hubiera causado su locura, que él encontraba de lo más lógica, ¿no? Dando sus principios morales, me resultó muy ácido, la verdad. No sé, yo me esperaba un final más optimista, algo que justificara esa necesidad del personaje de luchar contra todos los elementos que solo él podía percibir, ¿no? Como males que había que erradicar, ¿no? Pero luego comprendí por qué Cervantes lo hizo de esta manera y podría decir que el final es lo mejor de la historia. Por cierto, déjame decir esto porque si no reviento. Decirle a esa gente que me recomendó el Quijote como un trabajo que iba a sacarme carcajadas por doquier, que se lo hagan mirar, ¿vale? O sea, hay algún momento medio gracioso, pero tampoco me pareció desternillante, ni mucho menos, ¿eh? No. O sea, yo no sé tú, pero a lo mejor es que no entiendo el humor de la época, también puede ser, y que estoy limitada, ¿no? A nivel intelectual, pero no es una obra que a mí me haya sacado de... No sé cómo explicarlo, o sea, no es una obra que me haya entretenido hasta el punto de hacer que yo, hoy estoy leyendo y no me estoy enterando del paso del tiempo, no. Yo iba leyendo y era muy consciente del tiempo que estaba invirtiendo en la lectura. Y además poniéndole atención, que no es que... Claro, porque es un libro que requiere toda tu concentración, claro, al final, ¿no? Es que a mí me pasa algo muy curioso con el libro, y es que yo había momentos que me ponía a leer Don Quijote y desconectaba, o sea, leía con el piloto automático y estaba pensando otra cosa. Tengo que poner una lavadora, hay que sacar a la perra, ¿no? Pero es que podía estar así 10 minutos y llegaba al final del capítulo y claro, digo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, y esto me ha pasado continuamente y, por ejemplo, este año me leí también Historia de dos ciudades de Dickens, que lo hablamos en el programa 2, y sí que la primera mitad del libro, pues, me costó mucho conectar con la historia, pero a partir de la segunda mitad, cuando ya conoces un poco todos los personajes y todo, pues sí que lo empecé a disfrutar. Pero es que en Don Quijote he estado prácticamente todo el libro pensando... ¿sabes? Y bueno, por favor... Es lo que comentamos, que es como que la gente que me habla también del libro, es como si yo me hubiera equivocado y me hubiera estado leyendo otro libro. O sea, yo soy capaz de valorar todo lo que significó el Quijote, ¿no? Y lo que sigue significando, ¿no? Para la literatura. Pero, a ver, no podemos engañarnos y decir que es el libro más entretenido del mundo y que es el libro que deberían leer todos los niños con 15 años, porque desde luego leer esto lo que va a hacer es alejarlos de la literatura. Es mi opinión. Me parece que si lo que queremos es acercar a las juventudes, ¿no? A la literatura, estos no son los mejores recursos, porque al final, entre la densidad del lenguaje,
y un poco que se desconoce la tendencia de la época, ¿no? En expresiones, en formas incluso de conducta, porque no se puede comparar la sociedad de entonces con la de ahora, ¿no? Entonces al final todo esto lo único que hace es alejar a todas las personas jóvenes de los clásicos, porque este libro sí que entiendo que hay que leerlo, hay que conocer la historia del Quijote por lo que ha significado para la literatura, ¿no? Pero no es un libro que yo goce, sinceramente. O sea, No. a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, Yo pero... voy a decir otra barbaridad. Pido perdón. Ya de antemano, o sea, Pido perdón de ¿sabes? antemano. A mí, Don Quijote de la Mancha, me ha parecido un rollo. Un ladrillo, ¿no? O sea, yo lo siento. O sea, yo había momentos que digo... O sea, he tardado casi 4 meses en leerme el libro. Hay gente que me ha dicho... Pero hombre, es que tienes que leértelo de tirón. Y digo, es que no ¿Cómo? puedo. Digo, Perdona, tengo o sea, vida. digo, no puedo. Digo, yo necesito un respiro, necesito leerme otro libro. Y luego hay momentos, o sea, yo veía que se acercaba el tiempo de este programa y digo, a ver, es que me lo tengo que leer porque principalmente si yo el que le ha dicho Sara, hay que leerlo. Y madre mía, o sea, yo el día que lo acabé me emborraché, ¿sabes? O sea, digo, No, hombre, yo no me arrepiento de haberlo leído, ¿no? Y de hecho hay algún fragmento que a mí me parecía, bueno, pues el producto de una mano de un autor sí, a ver, con clase, ¿no? a ver, tiene Pero... momentos, o sea, no todo es tan rollo como lo estoy diciendo. Yo creo que aquí el problema principal es las expectativas que uno espera. Sí, luego total. es muy largo. Y lo de te vas a reír, madre mía, lo Sí, que te vas a pues reír. otra, Y yo, te vas a reír. Yo me he ¿perdona? reído más de risa de llorar, ¿sabes? De decir, tengo que leer, ¿sabes? De decir, me he leído un capítulo y es que no ha avanzado ni un 1%. O sea, llevo 20 minutos leyendo y no ha avanzado un 1%. Y eso me daba la risa. Y es que a veces miraba el reloj y digo, vale, las 3 de la tarde, son las 3:40. ¡Oh! Se ha movido un 1%. Y claro, yo haciendo mis cálculos, digo, a esta velocidad voy a tardar 40 horas. Ahí Digo, mira, Navi, a lo mejor se refería a la risa que te entra después, ¿sabes? Al pensar todo el tiempo que he dedicado a esta lectura. Digo, 40 horas leyendo, digo... Porque claro, No, yo no. me acuerdo que tú me dijiste, me he dividido el libro y tengo que leer un par de capítulos cada día. Luego, no, Sí. me estoy leyendo 3 cada día. Y claro, bueno, tengo muchos meses, voy a uno cada día y voy bien. Pero luego cuando descubrí que eran más de 100 capítulos, digo, no, Sí. digo, es que no llego. Y a ti no te pasó, porque yo, por ejemplo, desconocía, y esto, claro, voy a quedar como, bueno, pues eso, como una iletrada, pero es que yo no sabía que constaba de 2 partes, ¿vale? El Quijote. Entonces, lo estaba leyendo en formato digital, pero en mi tablet no te marca lo que te falta de lectura, ni te dice, vale, entonces yo simplemente iba avanzando y yo veía que iba llegando ya al final de la primera parte y decía, oye, pues parece, me ha resultado bastante más ligero de lo que pensaba, ¿no? Y tal. Acabó el libro. Y cuando llega al final, que hay como una especie de epílogo donde cuentan un poco, y yo, ay, qué bien, además tenía una satisfacción personal, Dios, lo he logrado, he terminado el Quijote, y pone segunda parte. Oye, ¿tú sabes lo que hice con la tablet? La dejé en el sofá y dejé que se fuera la batería de la tablet, o sea, la dejé encendida todo el rato. Me fui a hacer cosas, a barrer, a tender la ropa, y yo lo que pensaba era, Dios mío, pero si es que la primera parte me ha parecido eterna. He de decir algo, la segunda parte me pareció un poco más entretenida. Y bueno, yo no sé a ti, a mí esa parte, hay como una sección que es más oscura, ¿no? Y yo pensé, como esto sigue así, ya me va a gustar, pero no. Y además yo lo que pensaba era, me pasaba un poco como a ti, digo, bueno, me lo quiero leer, primero por una cuestión ya de ego, de decir, oye, no voy a dejar el Quijote a medias, Claro. voy a leerlo, voy a leer el Quijote. Es como cuando te lees, pues no sé, cualquier obra de Shakespeare o cualquier obra, no sé, yo me leí el de Cameron no hace mucho y dije, me lo voy a leer entero, ¿no? Además, yo tengo una manía de si empiezo un libro lo tengo que acabar, por aburrido que me parezca o lo que sea. Pero es que el Quijote, de verdad, ha sido una de esas grandes hazañas. No sé, lo siento como cuando haces en la bicicleta elíptica llegas a las 1000 calorías Sí. así, tal cual. O sea, yo siento que he hecho, pues eso, como un récord olímpico, ¿no? Sí, el otro día lo estuve hablando en el grupo este de Descubriendo Clásicos, del grupo de Telegram. Estuve diciendo, estoy leyendo el Quijote. Y me dijo un hombre, me dijo, yo me lo he leído 3 veces y Madre me mía. encantó. Y me dice, y tenía un profesor, porque el hombre tiene 60 años, y tenía un profesor que se lo leía cada verano.
Y digo, pues se tiraba el verano entero leyendo, ¿sabes? Digo, porque... Hombre, no lo sé. Si un poco desgranas la historia y te vas dando cuenta de qué pretende contar Cervantes, pues sí, uno hace el ejercicio de pensar con una persona de entonces, de entender lo que es las técnicas de Cervantes, ¿no? Y uno es capaz de valorarlo, ¿de acuerdo? Pero yo no podría decir que es mi libro favorito ni que estoy deseando hacer una relectura. No, a ver, yo creo ¿Sería mentir? que en una relectura lo disfrutaría más. O sea, ya sabiendo lo que es, pues yo creo que disfrutaría más de algunos detalles. Luego es que, ya te digo, es que hay capítulos que llegan al final y digo, es que no sé qué he leído. Y digo, mira, no voy a volver. O sea, digo, yo no Es sé. que no. Digo, pero no voy a volver. A mí lo que me pasaba con las notas de autor era que muchas Luego, veces pues otro tenía secreto, que... otro secreto Sí, te cuento. dime. No me he leído todas las notas de autor. Yo he llegado, yo creo que ya a partir del 70 y pico % del libro, digo, es que no voy a llegar al final. Digo, Es que las notas de autor te copan, y yo creo que más tiempo que la propia lectura. Sí. Yo a partir del 75% las leía por encima. Si veía que eran cortas, digo, venga, la leo. Si veía que era un pedazo de párrafo, digo, yo me la salto. Y luego ya un momento le dije, mira, para adelante con 2 huevos, ¿sabes? Pero miren, yo les digo una cosa, nigromantes, ustedes son libres de leerse el Quijote, por supuesto, y además, de hecho, recomendamos que lo hagan a pesar de todo, porque esto es cultura, ¿no? Pero estoy deseando ver los comentarios. Sí, o sea, sean sinceros, porque o sea, conozco personas que lo han leído y me han dicho, el libro es buenísimo, es el libro más divertido del mundo, y también conozco 2 personas que me han dicho, bueno, que me han dicho, el libro es un tostón. Entonces, yo conozco varias que me han dicho que tengo más moral que el alcoyano al sí, ponerme a... eso también. Yo sé que esto va a levantar ampollas a algunas personas. Pero que a ti te guste o no te guste un libro no significa que el libro no sea bueno o que el libro no merezca ser leído o que estés atentando contra el autor. Yo creo, bueno, de todas formas, Cervantes tampoco creo que se vaya a molestar mucho con estas palabras, ¿no? Ni vamos a perjudicar la venta de los libros de Cervantes. No, tampoco. Así que, bueno, yo simplemente estoy haciendo un ejercicio de honestidad. Y bueno, más allá de lo que se pueda opinar, yo creo que si a mí, a título personal, el libro no me ha llegado, pues no me ha llegado. Y creo que contra eso un poco se puede hacer, ¿no? Sí, ¿No te sucede que hay muchos libros actuales, ¿no? Que hay gente que te dice, wow, este libro es brutal, me voló la cabeza, o este libro es muy malo, y de pronto tú le das una oportunidad a ese libro y dices, oye, pues estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Con lo que he escuchado. Así que, como dicen por ahí, ¿no? Para gustos los colores, y desde luego Cervantes, invitamos a que descubran la prosa de Cervantes, lógico, ¿no? Pero, bueno, yo no diría que es el libro más gracioso de la historia, ni mucho menos. No. Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo Fortunata y Jacinta y sí, y lo estoy encontrando mucho más divertido. Y vale que fue escrito, pues, 2 siglos y medio, casi 3 siglos a forma posterior, ¿no? Y digamos que es un poco más fácil conectar con los personajes. Y sí que tiene escenas que las encuentro mucho más divertidas. He sonreído un montón de veces, o sea, no me he reído a carcajada, pero sí que lo estoy encontrando mucho más divertido de leer, más ameno, más entretenido. Yo creo que con lo del Don Quijote lo que pasa, aparte, digamos, del lenguaje, y que tiene momentos que son bastante espesos, también creo que es la forma en la que cuenta la cosa, que, o sea, no estamos acostumbrados ahora a este tipo de lectura. Ya sea eso es cierto. Estamos acostumbrados a algo mucho más intenso, más conciso, en lo que en muy pocas párrafos pasan muchas cosas, y es que en Don Quijote hay capítulos de que duran 15 minutos, que es que prácticamente no pasa nada. O sea, ¿sabes? Porque se enrolla mucho, que si Don Quijote explicando esto, lo otro, ahora esto. Hombre, es evidente que el entretenimiento ha cambiado, ¿no? Exacto, entonces ha habido una transformación en la forma de... Y claro, yo creo que esto, claro, yo creo que cuanto más clásicos lees, pues igual sí que puedes disfrutarlo más, porque estás, digamos, más acostumbrado. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo muchos libros de Amazon Unlimited y muchos, digamos, libros conocidos, ¿no? Y son muy intensos, con un ritmo muy ágil. Y claro, Don Quijote pues no cumple esto, ¿no? Yo creo que este es el motivo principal por el que a mí pues no me ha gustado. O sea, me esperaba algo más ameno, con más ritmo, más chicha. Luego, aparte de todo esto, el tema de empatizar con parte de la historia, o es que el otro día lo hablaba con un amigo cuando terminé el Quijote y lo publiqué en las stories cuando terminan los meses. Tú sabes que yo siempre pongo los libros que me he leído y demás, y puse el Quijote, y entonces me dijo, bueno, ¿qué te pareció el Quijote? ¿Al fin te has leído el Quijote? Que era una auténtica locura, ¿no? Que no te lo hubieras leído aún. Digo, bueno, pues honestamente no es
no es lo que me esperaba o está por debajo de las expectativas, ¿no?, que me había creado. ¿Cómo puedes decir eso si es uno de los libros más importantes de la historia? Sí, yo no le resto importancia, ni mucho menos, pero es que no he empatizado con los personajes, no he empatizado con la historia. Ya te digo, lo único que me ha gustado ha sido el mensaje final, ¿no? Pero en realidad no ha habido ningún momento en que yo diga, ay, este personaje, me encanta la forma de pensar de este personaje, y que yo creo que eso es importante también de cara a enganchar a la lectura, ¿no?, en un lector. Sobre todo el tema del interés, porque me decía, pero ¿por qué tienes que empatizar con un personaje, no? Digo, pues no lo sé, estoy mal acostumbrada probablemente, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí, que estamos acostumbrados a conectar con la historia, con algún personaje, y claro, es que aquí... Pero no sé, yo te puedo poner como ejemplo, no sé, American Psycho. American Psycho, es imposible que tú empatices con el personaje principal, porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Pero es que sí que llega un punto en que tú entiendes la forma de pensar del protagonista y atiendes a sus delirios y atiendes al modo en que te cuenta las cosas y lo vives desde una perspectiva... Es que no sé cómo... O sea, no quiero tampoco ofender a nadie al que le guste el Quijote, pero... No, por supuesto, aquí respetamos todo. Además, me sabe mal que no me haya gustado, ¿sabes? Sí. Porque, claro, es que queda muy cool decir, me he leído el Quijote, una maravilla. Cuando me preguntan, ¿te has leído el Quijote? Sí, ¿qué te parece? Y yo diga, un bodrio, ¿sabes? Me van a mirar como, pues no lo has entendido. Y a ver, ¿sabes? Yo intento hacer un ejercicio, pues como dices tú, de honestidad. Digo, es que mientras lo leía no disfrutaba. Es que estaba pensando, bueno, voy a acabar esto y voy a leer otro libro, ¿sabes? Para acabar con buen sabor de boca. Entonces, nada, claro, en la cabecera lo que tiene que poner es con Nabil Usorno y Saray Ramírez, los dos que no disfrutaron del Quijote, ¿no? O no sé, bueno, no nos ha gustado. Ese ha sido el resumen. Sí, no nos ha gustado. Lo siento, Cervantes. Lo siento a la gente que me lo ha recomendado. Lo siento a mi profesor de literatura, que es uno de sus libros preferidos. Oye, pues yo no lo siento. Yo lo siento. Al final he caído y he sucumbido. He terminado leyendo un libro que no, ¿sabes? Pero bueno, no sé, tampoco me arrepiento de haberlo leído, ¿eh? Yo creo que... No, yo tampoco, porque ya es algo que puedo decir, lo he leído, ¿sabes? Exacto. Y puedes decir, y no es tan gracioso. Y cuando alguien me diga, y además, que al menos ya sé de lo que habla el libro, porque es que no tenía mucha... Pues yo me imaginaba a Don Quijote por ahí, con el escudero, en plan Frodo y Sam, llevando un lado para otro, pero claro, ahora ya sé todo lo que pasa, lo que no pasa, y claro, esto también de cara a que... ¿Por qué pasa? Porque al final, cuando tú eres un chiquillo, ¿no? Y te hablan del Quijote, ¿tú qué pensabas cuando tenías 15 años que era el Quijote? Pues un poco como el cicampeador. ¿Te imaginabas que era eso, un hidalgo, sí, alguien que interpretaba un papel que no le correspondía y ya está, novela caballeresca, que es algo que de por sí no me atrae? Entonces, claro, tú imagínate a nosotros con 16 años leyendo este libro, leyéndolo y diciendo, es que tengo que terminarlo porque tengo que hacer un programa. Sí, tú con 16 años te lo habrías leído, o sea, sé franco, seguramente habrías ido a una página de estas de tal y lo habrías... Si no hubiéramos tenido que hacer este programa, yo no creo ni que hubiera llegado a la primera mitad del libro. O sea, yo es que a medida que iban pasando las semanas y tú me decías, yo ya lo he terminado, digo, la madre que la parió, porque tenía la primera esperanza que tú me dijeras, sí, Iván, lo dejamos. Y nos inventamos sobre la marcha otra lectura conjunta, un libro que nos haya leído, ¿no? Lo terminaste, digo, la madre que lo parió, que ahora me lo tengo que leer, tío. Y claro, yo sufriendo hasta el final, o sea, yo he sufrido y ya te digo, o sea, es que me he tenido que documentar bastante porque es que cuando estaba haciendo el resumen había partes, tenía lagunas mentales, de decir... Y bueno, creo que en el resumen... Estoy perdiendo neuronas. Creo que en el resumen se nota porque me toma alguna licencia que digo, mira, yo pues hago aquí la broma, digo, pero es que no... Hay momentos que no sé muy bien lo que pasa, o sea... Es como esto que te comenté, digo, yo tenía claro que el otro le prometía islas. Pero claro, pero es que están en La Mancha. ¿Cómo le va a prometer una isla? O sea, ¿cómo le va a prometer una isla si no tienen mar? Y había incongruencias así que digo yo, a mí esto no me cuadra.
Yo no me he enterado bien o qué ha pasado aquí. Pues mira, va a resultar que sí, que el Quijote es determinante. A ver, sí, porque reír nos hemos reído, creo que un montón. Yo me he reído mucho cada vez que lo hablábamos así por WhatsApp, en plan, ¿cómo llevas el Quijote? Y ya me estaba riendo, ¿sabes? O sea, y he sacado también algunas capturas de frases del Quijote y demás, pensando en cuando llegue Naviru y la lea, ¿no? Pero claro, si me estás contando que tuviste como fases así, digamos, como que dejabas el punto muerto y que, ¿no? O sea, yo seguía leyendo, pero estaba a lo mejor, bueno, pues ahora voy a hacer miso para cenar. Y cuando te das cuenta ya habías pasado 2 páginas, ¿no? Digo, y tú no voy a volver. Concéntrate. Y claro, luego empezaba con una concentración, o sea, real, pero es que poco a poco se iba diluyendo y otra vez el santo en el cielo y claro, es que digo, necesito un descanso. Hombre, yo es que en mi caso, cuando yo empiezo a decir, venga, me voy a leer cada día 2 capítulos de este libro, mal porque significa que el libro no me está, digamos, exacto, enganchando hasta el punto de yo hacer esa inmersión, ¿no? De la que hablaba antes. O sea, si yo estoy pensando en la cantidad de páginas, es porque el libro no me está gustando. Exacto. O sea, yo cuando disfruto un libro es que empiezo a leer, miro el reloj y ya pasa 1 hora. Y sí. Ahí es cuando realmente ves que este libro te atrapa, pero en el momento que cada 10 minutos miras la hora para ver qué hora es... Es que no sé, yo esta semana, por ejemplo, me estoy leyendo La calavera aullante de Frances Marion Crawford. Y claro, empiezas a leerte un libro que te mola y no te das cuenta y ya te has leído un relato de 60 páginas, ¿sabes? Y dices, no me he dado cuenta. No, o sea, no he estado pensando en que empecé en la página tal y voy a acabar en la página cual, no... también es una cuestión de gustos y de géneros. Hay personas a las que les encantará la épica y que encontrarán este humor, digamos, manchego o más bien español de la época, ¿no? Pues atractivo o que es una idiosincrasia española a tope, ¿no? Yo no me veo reflejada en ese tipo de humor tampoco. No sé si es algo personal o qué, pero bueno, la verdad es que cada vez que hablo con alguien que lee, un lector de estos ávidos, todos te hablan de Quijote como una maravilla de novela que leerían 30.000 veces, ¿no? Y bueno, no sé. Oye, pues, ¿será que yo no he leído? Bueno, de todas formas, lanzamos la pregunta a los nigromantes. ¿Han leído este libro? Los que lo han leído, ¿qué les parece? Los que no han leído, ¿piensan leerlo? Hombre, si han escuchado esto, igual no. Ya te digo. Pero bueno, no sé si me gustaría saber qué opinan de la lectura del Quijote y de también la opinión que tenemos nosotros. Vale, sí. Que no te leña, sí. Yo soy una persona que por privado, porque siempre me escribe por privado, te digo aquí, escribe, bueno, es que no tiene registrado en YouTube, pero sé que estará un poco... Que nos va a poner fino, ¿no? Estará un poco enfadada escuchándome. Pero bueno, no me gusta. Bueno, pues, querido compañero, como llevamos ya aquí un buen rato paliqueando, esto se acaba. Siempre se acaba. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.